Entonces, con ustedes para conversar sobre un tema que es muy importante. Fíjense, la campaña que está realizando el Ministerio de Salud a nivel nacional, Construyendo Salud Mental. Y haz tu parte, dice el eslogan de esta campaña, que profesionales de salud mental, como psicólogos principalmente, están trabajando con la comunidad en diferentes centros de salud de nuestro país. En Osorno hay varios centros de salud familiares, entre ellos el CEFAM Marcelo Petegui Adams, donde don Ignacio Alvarado cumple una labor importante junto a sus colegas de ese servicio. ¿Cómo está, don Ignacio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Osorno TV+. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas las espectadores que están al tanto de esta entrevista, digamos. Salud mental ha tenido obviamente una atención muy preferente, importante, yo creo que un poquito antes de la pandemia ya en nuestra zona, en nuestro país. Sí, bueno, como psicólogo ya con ciertos años de carrera, digamos, uno puede ir dándose cuenta que hay cierta forma incluso idiosincrática que tiene que ver con los chilenos por nuestra forma de ser habitualmente. Nos guardamos mucho las cosas, esperamos, vamos al psicólogo por general cuando estamos en crisis, no solemos ir de manera preventiva. Ya la gente no va en Chile como preventivamente, como en otros países que va para como un chequeo como del auto todos los años, no. La gente va cuando está complicada, muy complicada. Y el tema de la salud mental es un tema central. En este gobierno, desde el día 1, se ha puesto énfasis en la importancia del cuidado de la salud mental. Y el día 10 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Prevención del Suicidio. Desde la Organización Mundial de la Salud, y Chile obviamente se adhiere a la conmemoración, y hay un hashtag, ¿cierto?, que es Haz tu parte. Este hashtag, Haz tu parte, Construyendo Salud Mental, es bien clave ya por la pura frase de entender que hay una responsabilidad como sociedad, como comunidad, de hacernos cargo también sobre esto, ya de no ver que este es un problema de los otros, sino que todos estamos dentro de este sistema y la idea es que nos apoyemos entre todos. Ahora, intentos de suicidio, el motivo ese que nos lleva a intentar quitarnos la vida, ¿eso aparece desde los niños, desde los menores hacia arriba? Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, a mí me gusta verlo como el conflicto con la existencia, que va en distintos niveles. ¿Ya? El conflicto con la existencia lo vemos en todos los grupos etarios, ya desde niños muy pequeños. De hecho, mi primer caso, cuando recién empecé en esto, hace como 20 años, era un niño de 4 años. 4 años. 4 años. ¿Ya? Y fíjese que el niño no estaba siendo ni maltratado, ni algo más como grave en sí, sino que era la separación de los padres. Ambos le pedían fidelidad al niño y el niño no podía elegir. Y era una situación de una carga de angustia tan fuerte. Hijo único. Hijo único. Yeah. Sí, justamente. Yeah. Y era una carga tan fuerte para ese niño que él no podía seguir viviendo de esa forma y su existencia se transforma en sufrir. Y para dejar de sufrir, quiero dejar de vivir. Y ahí donde los padres se preocupan de ellos y su futuro y no del niño, exactamente. Claro, lo presionan en alguna medida. Claro, estaban preocupados porque justamente el niño tenía problemas conductuales en el colegio, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver un poco con... Ya, es muy común que las familias vayan a dejar al niño al psicólogo para que se lo arreglen, ¿ya? Entendiendo que hay una parte que se inicia en la casa donde tenemos que hacernos responsables. El entorno, la familia. El entorno. Entonces, este es un fenómeno que atraviesa todos los grupos etarios. No hay distinción de edad en cuanto a la ocurrencia, no hay distinción de nivel socioeconómico, de nivel educacional, digamos, es transversal, y por lo mismo no hay que confiarse. No hay... Pero don Ignacio, un poquito centrémonos en el tema de este niño que usted dice de 4 años, por ejemplo. ¿Cuáles eran cómo lo manifestaba en el hecho de intentar terminar con su vida? Bueno, fíjese que cada grupo presenta muchas veces, no quiero... Ojo, con generalizar ya, para que piense que esto es una fórmula, porque siempre hay que ver cada caso en específico. Pero por ejemplo, en este caso de este niño, él tenía algunos intentos que los hizo en el colegio, ya algunos temas asociados a asfixia, ya. No quiero entrar mayor como detalle porque es un tema bastante como sensible. Pero antes de todas esas cosas, él mostró irritabilidad, ya, porque los niños no tienen la capacidad, por ejemplo, un niño pequeño, no sé, de 4 años,
que esté pensando, siento que mi vida en este momento está cobrando un rumbo, toda esa reflexión que puede hacer un adulto, un niño no lo hace y es como que se siente descompuesto, se siente atravesado, se siente mal. Y eso lo expresa muchas veces en irritabilidad. Ojo, que también por ejemplo es muy común ver en los adultos mayores que dejan de atenderse a sí mismos. Por ejemplo, un adulto mayor, con los avances de la ciencia, se ha extendido más la esperanza de vida porque hay más tratamientos médicos, ¿cierto? Pero perfectamente un adulto mayor puede que no te diga que se quiere quitar la vida, pero deja sus tratamientos botados. Y se sabe que si se los abandona va a tener un suicidio como lento, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces cada grupo de edad, o por ejemplo poner como señales, que son señales de alerta, que se llama cambios de humor repentino, alteraciones del sueño, cambios en los patrones alimentarios, también son demasiadas las formas que pueden evidenciar que algo está cambiando, y en el fondo estar atento a esos cambios bruscos. O hay gente que es más explícita, que hace como cartas de despedida, ¿cierto? O se aísla mucho más de lo habitual. Entonces, si uno lo mira de esa forma, esto implica que siempre tenemos que estar escuchándonos. Siempre hay que estar atento a qué pasa con el otro, ¿cierto? No, es muy común que nosotros nos saludemos, hola, ¿cómo estás? Bien. Y uno sigue caminando. Pero puede que uno no esté bien y uno puede decir, ¿sabes qué? Más o menos. Claro, la otra persona no va a esperar esa respuesta, se va a tener que devolver y quizás te pregunta, bueno, ¿por qué te sientes más o menos? Y uno le puede contar algo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a estar más preocupados por el fondo que la forma. Claro, pero en tiempos que vivimos parece que no hay tanta preocupación del otro, ¿no? No, yo creo que lamentablemente vivimos en un sistema que es una carrera individual, es una competencia, ¿cierto? Hemos perdido la solidaridad como seres humanos. Se supone que nos caracteriza la solidaridad como chileno para los terremotos, la Teletón, todas estas cosas, ¿cierto? Pero hay un día a día donde esa solidaridad no está en general. Que es lo necesario. Que es lo necesario porque es la convivencia diaria, es la importante. Vamos al tema de los estudiantes, de los jóvenes, de los adolescentes. También se presentan temas muy complicados y yo no sé si antes, durante, después de la pandemia esto aumentó en alguna medida. Sí, mira. La tendencia mundial es a la baja en general, entre las subidas y las bajadas. Después de pandemia. Después de la pandemia hay una subida, pero en promedio de los últimos años esto va bajando. Ya podemos considerar la pandemia como un paréntesis en la tendencia mundial y nacional de ir bajando. Sí, algo que nos caracteriza como chilenos es que tenemos una tendencia distinta a la ocurrencia del intento suicidio respecto de los hombres y las mujeres. La proporción aproximada, porque siempre lo intentan más y lo consuman más el suicidio más los hombres que las mujeres, ¿ya? En general los hombres ocupan medios más letales. Las mujeres es más común que ocupen la intoxicación por fármaco o cosas así. También hay mujeres que no hacen ese tipo de acciones, ¿cierto? Pero es más común que ocurra en los hombres que en las mujeres, y la proporción mundial es que de los intentos la proporción es 1 a 4, así 4 veces más los hombres que las mujeres, pero en Chile es 5 veces más, ¿ya? Y de hecho es 5,2 veces más. Ahí, bueno, uno puede empezar distintos estudios. Yo creo que algo que muy característico, como yo vengo de Valparaíso, he ido como recorriendo distintas como regiones y uno ve distintas como realidades. En esta zona, por ejemplo, hay mucho machismo, más que en otras zonas, sobre todo en el contexto rural. Y el machismo, por general, atrofia el desarrollo emocional de los hombres, porque nos permitimos estar como, podemos expresar como emociones extremas, o por general como rabia, y muchas veces ligado al consumo de alcohol, que son los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces el machismo un poco restringe las posibilidades de desarrollo emocional de las personas y sobre todo de los hombres. Es raro ver a un hombre llorando, por general un hombre consume alcohol, ¿ya? O anda irritable. El mismo machismo hace que el hombre se limite en su desarrollo emocional también. Entonces yo creo que hay una característica que tiene que ver con nuestra cultura y esta forma de ser de los chilenos, contenido, sumándole al machismo, digamos, son elementos que nos ayudan mucho a nuestro desarrollo emocional y poder expresar nuestras emociones. Afortunadamente uno va, como yo voy viendo a los abuelitos, a los hijos. Mi paciente más longeva tenía 99 años, ¿ya? Y veo niños pequeños de tener como 7 años.
Entonces uno va viendo los cambios de las generaciones, como afortunadamente este machismo va disminuyendo, cada vez se transmite menos. Por ejemplo, yo veo ahora un chico de 12 o 15 años, es muy raro que tenga machismo incorporado en su forma de ser, ¿ya? Y bueno, y en el caso de la pandemia, ¿cierto? De la pregunta que tú me mencionabas, yo creo que hay dos grupos que, por la casuística que uno va viendo, ¿cierto? Por las estadísticas, hay dos grupos que fueron más afectados, que justamente son los adolescentes y también los adultos mayores, ¿ya? Los adolescentes, porque lamentablemente esa etapa, por ejemplo, no sé, supongamos de los 12, 13, que es como la pubertad, ¿cierto? Y de ahí en adelante la adolescencia, vivirla en encierro, donde justamente esa etapa es de salir, de expresarse, de juntar, de socializar, vivir esa etapa en encierro y más encima expuesto a redes sociales que por general te están presionando, los chicos están presionados a recibir likes por las presentaciones que haces en las diferentes plataformas. Entonces fue un ambiente en general para todos bastante hostil respecto de nuestro desarrollo socioemocional, y claramente él jugó en contra. Y de hecho se vieron muchos casos acá en Osorno de un pic de violencia retornando. Uno puede pensar, chuta, los chicos ahora se van a encontrar de nuevo presencial, qué bueno, qué lindo, pero hubo un disparo de casos de agresividad entre los chicos bastante importante, porque justamente venían arrastrando todo este estrés de la pandemia. ¿O esperado? Esperable. A mi modo de ver, esperado, ¿sí? Porque los colegios, como estaban apurados porque venían desfasados con los contenidos académicos, yo me hubiese demorado, no importa, 2 meses más primero en encontrarnos, conocernos cómo estamos. Fíjese que yo hace unos años hice un taller que se llamaba de autocuidado con docentes de los distintos colegios de Osorno, y hacíamos una actividad tan simple como sentarnos frente a frente como estamos ahora, y durante 5 minutos uno escuchaba lo que el otro le quería decir, pero escuchar en silencio, y el otro contaba cómo se sentía. Al principio los docentes agancharon con mi actividad, participaron, se dispusieron frente a frente, y empezaba a los minutos a llorar. Y empezaba bien anterior a los profesores, no nos damos un minuto para dar cuenta de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Expresar nuestras emociones. Expresar nuestras emociones. Estamos cargados. Los seres humanos constantemente estamos enfrentados a tener que soportar, levantar una casa, rendir en lo económico, funcionar bien como pareja, como padres, como hijos, que también tenemos que cuidar a nuestros padres, ¿cierto? Son hartas las demandas que tenemos y no es fácil lidiar con todo eso, y a veces no queremos decir que estamos cansados o que estamos agotados por diferentes motivos, porque quizás no quiero complicar al resto, o porque no se ve bien, o que me quiero mostrar que estoy bien, digamos, y no es la idea. Entonces estos grupos, y mencionaba también los adultos mayores, fueron los grupos, yo diría, que más afectados por el encierro de la pandemia, y los chicos descargaron todo su estrés y todo el estrés que ellos recibieron de sus propios padres también, muchos sin trabajo, ¿cierto? Una situación bastante compleja. ¿Y cómo la descargaron? Porque uno se descarga con quien puede. Yo no me descargo con alguien que está en un nivel superior al mío porque me va a llegar un combo de vuelta, pero sí me descargo con un par o alguien que esté en una posición inferior. De hecho, ¿quién reciben el bullying en los colegios? Los buenitos, los tranquilos, ¿cierto? Los niños más pasivos, porque generalmente no reaccionan. Soportan más, claro. ¿Ya? Y también los adultos mayores, porque los adultos mayores, que es una población que cada vez crece más, ¿cierto? Lograban compensar quizás la pérdida de sus parejas, la pérdida de sus hermanos o familiares de edades como similares, participando de actividades sociales en las comunidades, en grupos de adulto mayor, ¿cierto?, en las juntas de vecinos. Pero viene la pandemia y eso se corta de raíz. Y tuvimos a muchos adultos mayores con estados depresivos súper importantes, sí, por el encierro, y que de hecho les ha costado. Y cuesta empezar de nuevo. Muchos se acostumbraron a quedarse en casa, claro, muchos todavía con miedo. Sí. Y yo veo en ese FAM, ¿cierto?, muchos con mascarillas, veces que ya no es necesario usar de manera obligatoria. Sí, si uno siente que está enfermito o está en contacto con gente enferma, la idea es usarla, ¿cierto? Pero muchos adultos mayores, de participar, de asistir a encuentros, reuniones, actividades, ya les cuesta mucho. Les ha costado, sí. Estamos hablando con don Ignacio Alvarado, quien es psicólogo del CEFAM Marcelo López y el Departamento de Salud Municipal de Osorno, sobre esta campaña Haz tu parte a través del Ministerio de Salud, y que significa Construyendo Salud Mental, la idea que todos compartamos, digamos, colaboremos.
¿Cómo nos preocupamos nosotros, los adultos o cada familia, digamos, cuando hay un adolescente en casa? ¿Qué manifestaciones nos tendría que llamar la atención para decir chuta? Sí. Aquí puede haber un caso de un joven, una joven que quiere terminar con su vida, por ejemplo. Sí, como mencionaba al principio, la idea es estar atento, bueno, siempre estar conversando, ya hay que tener ojo porque los adolescentes viven una etapa de encierro que sí es necesaria, porque ellos están en lo que se llama un proceso de construcción de su propia identidad. Entonces, para poder yo diferenciarme del resto, me tengo que desmarcar del resto para no estar dentro de, sino verme desde afuera, porque yo desde afuera me observo, como esos viajes espirituales que hace la gente y se va un tiempo a no sé dónde, más o menos lo mismo pero en casa. ¿Y cómo lo hago? Encerrándome en mi pieza. Entonces ese aislamiento es necesario para el desarrollo en general. A los padres les causa preocupación, pero es parte de la etapa. Ahora, uno puede hacer algunos ajustes, por decirlo de alguna forma, para respetar esa privacidad, que es mostrar tu disponibilidad. Por ejemplo, hijo, hija, cada vez que necesite algo, esté complicada en algo, avísame. Ya yo voy a estar disponible para ayudarte, porque también los jóvenes tienen que desarrollar criterio, que eso implica que ellos tienen que aprender de a poquito y con errores tomar decisiones. Aunque yo sé, por ejemplo, que mi hija de 15 se está equivocando, mientras el error no sea muy grave, ¿cierto? Yo la dejo, porque ella tiene que descubrir por qué se está equivocando, porque ella tiene que sacar sus conclusiones solita. Entonces, claro, hay que ir mediando un poco las distancias, mostrarse presente, que si tiene una dificultad que pueda contar conmigo, pero no ser invasivo, porque los chicos son muy celosos en la adolescencia de su metro cuadrado y su validación mayor va con los pares. Por ejemplo, que mi mamá me diga que yo soy bonito, que soy el mejor niño, puede que el adolescente piense que es poco objetiva esa opinión y va a ser mucho más relevante que se lo diga un par, ¿ya? Entonces, estar disponible, estar atento, estar, como le mencionaba antes, estar atento a los cambios, ¿ya? Fuera de los discursos, ¿cierto? Que te pueden decir que estoy cansado, que estoy chato, que ya no aguanto más, ¿cierto? No hay que minimizar ideas que tengan que ver con el dejar de existir o querer quitarse la vida, ¿ya? No es una moda, y hay que entender que esto, como le explicaba antes, ocurre durante toda la vida. Hay niños pequeños, y de hecho estoy haciendo un taller que se llama El Arte de Vivir en algunos centros educativos de Osorno, y yo hago la pregunta: ustedes de niños pequeños, cuando estaban cansados o chatos, digamos, con alguna situación en la casa, hacían algunos gestos como, por ejemplo, aguantar la respiración? Y muchos levantaban la mano, ¿ya? Y claro, es difícil que alguien pueda quitarse la vida haciendo eso, pero es una señal de que no quiero seguir jugando este juego de vivir así, de esta forma. Entonces esto, como mencionaba, atraviesa todos los grupos etarios, y los adolescentes, como máximo, es una época de muchos cambios. Si uno ve a un chico de 12, 13 años, lo ve 3 años después, es otra persona, físicamente, mentalmente, hasta cierto grado también, porque crecen rápido, pero el desarrollo psicoemocional es un poco más lento que los cambios físicos. Don Ignacio, vamos al programa que tienen ustedes de trabajo dentro del CEFAM, de los CEFAM, para atender estos casos. Ya. ¿Cómo llega para los pacientes a atenderse a ustedes y cómo, digamos, encuentran el apoyo y las soluciones? Ya. Primero, yo creo que hay que considerar dos cosas. Una es que están las atenciones, digamos, a distancia. El gobierno dispone de una línea que es *4141, que es la línea de prevención del suicidio, que funciona 24/7, en la noche, en la madrugada, el domingo, a la hora que sea. Se puede llamar, el costo, es decir, no hay costo por el llamado, FONASA y SAPRE da lo mismo. ¿Ya? ¿Es un número telefónico? ¿Quién lo atiende ese número? Psicólogos especializados que trabajan la contención emocional, disuaden a la persona que está con pensamientos de muerte, ¿cierto? Y además puede generar acciones para generar una acción en CEFAM, en atención primaria, ¿ya? Y esa atención primaria llega a la dirección del CEFAM, bueno, tiene unos pasos antes, pero todo es más o menos como rápido, la verdad, es como bastante rápido, y esa hora es prioritaria.
Ya, porque yo también sé trabajando el sistema que a veces se mueren un poco más los temas, ¿cierto? Pero cuando se trata de esto, las horas son de días. Ya, y de ahí ustedes van definiendo después etapas de consulta que vienen permanentemente a controlarse y todo eso. Claro, y hay un equipo de salud mental que está compuesto, bueno, por médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, en otras áreas, digamos, hay distintas especialidades y todos trabajamos sobre la misma persona y vamos tratando de generar las estrategias para generar la contención. Y uno va viendo, por ejemplo, si estamos focalizando en estos dos grupos de adolescentes y adultos mayores, son enfoques distintos. Los adolescentes trabajan más como con la familia, ¿cierto? Los adultos mayores también con la familia, pero a nivel como más como de pares, ¿cierto? Los hermanos, ver los hijos que pueden también hacerse parte de la ayuda, porque en general los adultos mayores cada vez pueden haber 10 hijos, pero siempre por general es uno el que está como más presente. ¿Cómo son los resultados hasta el momento? ¿Cómo los evalúa usted? A mí me parece que... De lo que ustedes han realizado, digamos, como profesionales. Sí, a ver, pensando en la gran migración que ha habido del sistema privado, son más o menos en los últimos meses 200.000 pacientes del sistema privado al sistema público que estamos tratando de absorber de alguna manera, ¿ya? Siento que la respuesta es más o menos rápida, ¿ya? Desde que se pesquisa un caso, a los pocos días ya hay un tipo de atención. Entonces yo veo que la respuesta es diligente. Nosotros a nivel de la red de salud contamos con monitoreo de los casos, ya que se van como supervisando y nosotros debemos responder en ciertos días. Ya no es como que llegue el caso y ahí vemos qué hacemos, no, nos preguntan ya, el caso que llegó, ¿fue atendido? ¿No fue atendido? ¿Qué es lo que se hizo? Porque hay gente que muchas veces, yo le pido a la gente también que por favor cuando se cambie de dirección o de teléfono actualice sus datos, porque a veces nos llega la derivación pero con datos que ya no corresponden y no tenemos cómo contactar a la persona. Ha pasado. Ha pasado. Sí, entonces, la respuesta yo diría que es buena, es rápida. Sí, obviamente, pese a que somos 7 psicólogos en el CEFAM, que puede parecer un número importante, pero para la demanda que tenemos aún es insuficiente. Pero la verdad es que hacemos bastante con lo que tenemos. Ya. Ustedes están satisfechos porque se logran los resultados esperados. Sí. Podría ser aún mejor, pero ya con lo que hay se hace bastante. Estamos en el tiempo, ahí está la pantalla. ¿Algún llamado que quiera hacer dentro de esta campaña a la comunidad? Bueno, lo primero es no minimizar cualquier idea o acción que tuviera que ver con el querer dejar de vivir, el querer dejar de existir. No lo minimicemos, no pensemos que es una moda, escuchémonos, paremos un minuto en sus casas de cómo has estado, cómo te has sentido, qué te complica, cómo te puedo ayudar, ¿cierto? Este hashtag de haz tu parte, en el fondo vivimos en una comunidad donde todos deberíamos pensar que estamos dentro de una misma familia gigante, ¿ya? Y en esta época de la fecha del 11, cierto que hay tantas divisiones, debería ser una época, a mi modo de ver, de sensibilidad, de introspección, de ver qué nos está pasando y qué tenemos que resolver, ¿ya? La pugna a nivel político, la pugna a nivel familiar, la verdad es que no nos ayuda a construir algo mejor. Así que escuchémonos, solidaricemos, construyamos comunidad. Algo que nos caracteriza como seres humanos, como sobrevivencia, es la solidaridad, ¿ya? Entonces, y ocupen los servicios de salud y llamen al número *4141 que es gratuito y aprovechen todas estas instancias que hay para poder contener estas situaciones. Ok, gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial a los y las profesionales psicólogas y psicólogos del CEFAM Lopetegui, pero también de todos nuestros departamentos de salud municipal que están en diferentes puntos de nuestra comuna de Osorno. Gracias. Con nosotros, don Ignacio Alvarado, psicólogo del CEFAM Marcelo Lopetegui Adams, hablando de este tema tan importante como es la salud mental, la campaña del Ministerio de Salud, construyendo salud mental y haz tu parte también, lo que nosotros debemos hacer cuando veamos a personas en esta situación complicada y cómo ayudarlos a resolver estos temas tan complejos y delicados, pero que, como dice don Ignacio Alvarado, tienen solución. Nosotros hasta aquí llegamos en la entrevista del día.